Hola, ¿qué tal? Hola, América. Hola, mundo. Bienvenidos a esta nueva edición del Genome Latam 2021. Estamos muy contentos de poder ser host. Gracias a Martín, gracias al esfuerzo de Daniel y de muchos chicos de Latinoamérica que pertenecen a Genome. Voy a hacer una breve presentación de lo que es Genome, porque son dos cosas en sí, un proyecto y una organización. Permítanme, por favor, en este momento compartir mi pantalla. Me dicen si todo va bien. ¿Lo ven? ¿Logran verlo? Sí, Ok, gracias. perfectamente. Ya. Vamos a comenzar con una breve descripción. Para muchos, quizás, que se han unido, son nuevos en el mundo de Linux y más que nada Genome es un entorno de escritorio. Es de software libre, también contiene código open source y básicamente funciona en los sistemas operativos de GNU, Linux y los derivados, ¿no? En Unix también. Es un proyecto que está soportado por la Fundación Genome y está compuesto por muchos contribuidores a nivel mundial. Últimamente se tiene por defecto el entorno de escritorio de Genome con la versión 3 en los sistemas operativos de Fedora, Ubuntu, SUSE, SUSE Linux Enterprise, entre otros. Quiero hacer un brief porque son muchos años. Genome, el proyecto tiene más de 20 años y todo comenzó, bueno, desde la creación de la Free Software Foundation con la idea de Richard Matthew Stallman en 1983, cuando se consolidó ya su fundación en 1985. En el año 1991 se lanzó la primera versión de Linux a cargo de Linux Server y Genome viene luego de eso. Viene el esfuerzo de unos mexicanos, de Federico Mena y Miguel Icaza, en el año 1997. Tuvo muchas versiones luego de esto. Se fue refinando el software y hubo un cambio así radical, por decirlo así, porque tuvieron mucho apoyo, pero también muchas críticas, ¿no? El cambio a Genome 3 en el año 2011. Actualmente, en el año 2021, pese a la pandemia y pese a los esfuerzos de muchas personas a nivel mundial, como les digo, este proyecto ha salido adelante y ha lanzado una innovación con Genome 40. Genome 40 se lanzó este 25 de marzo. Y bueno, esperamos que puedan utilizarlo, puedan probarlo y nos indiquen con sus comentarios y likes si les gusta, qué podríamos mejorar y todo, ¿no? Si ustedes desean saber más de Genome, pueden entrar a la página de genome.org y lo que tiene básicamente este software es una shell y también está conformado por muchas aplicaciones. Tiene más de 219 aplicaciones desarrolladas en C, Python, en JavaScript, ellos usan GTK, usan GStreamer, muchas aplicaciones que el día de hoy vamos a compartir gracias a Fabián Orcón, a George de Brasil y muchas personas, muchos desarrolladores que, como Martín también está apoyando con código. Y bueno, ¿para qué hacemos tanto código voluntario, no? Se preguntan muchas personas, ¿acaso, como se diría, no? Trabajamos por amor al arte, pero en sí este proyecto es soportado por muchas organizaciones que proveen el financiamiento correspondiente, el caso de Endless, Debian, Google, Red Hat, Canonical. Tenemos, yo creo, personalmente, que el código que se hace en Genome también puede servir se puede personalizar para otros tipos de proyectos de software libre o de open source. Es por eso que se tiene el apoyo que se tiene. Entonces, también les estoy dejando la Wikipedia uno de los eventos bandera, por decirlo, de este proyecto Genome, que es el WADEC o el WADEC. Es un evento que se organiza a nivel mundial en Europa y convoca a todos los desarrolladores,
personas que contribuyen con el marketing, con los eventos, con documentación técnica y bueno, también tenemos en los canales de las redes sociales para que ustedes puedan interactuar y ver, oh, pues el WhatsApp, Instagram, WhatsApp, usamos Telegram, perdonen ese pequeño detalle. Pero sí hay un Twitter, hay un Facebook, hay los canales de Genome, los channels y el IRC. Si ustedes entran a la página de genome.org o .org, van a poder ver allí todo lo que ustedes desean. A mi parecer está muy completo, está para cómo puedes obtener el software, quiénes son los contribuidores, qué es lo que hacen para contribuir, cuáles son esas aplicaciones, cómo poder empezar a contribuir si yo sé programar y poder contribuir con el Genome Shell. Entonces, los invito, ustedes pueden ser parte de esta comunidad también. Aquí les presento algunas caras de Genome. Vemos que no hay muchas chicas, pero esperamos que podamos impulsar también el desarrollo código y cualquier área en sí de Genome para poder distribuir o esparcir la palabra de Genome. Bueno, oficialmente les doy la bienvenida a este evento y espero les guste. Es, como les dije, un esfuerzo de los chicos y bueno, si tienen alguna duda, consulta, este channel nos permite saber un poco más de qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido. Por favor, durante de las charlas nos hacen saber, nos escriben. Y si no les gusta algo, si no les parece, o de repente podemos mejorar también. Todo, gracias por su tiempo, gracias por su deseos de contribuir también con este software. Y bueno, creo que puedo darle el pase a los organizadores del evento. A Martín, ¿quieres aportar algo de lo que yo no he podido darles el alcance de lo que es Genome, quizás? No, absoluta. Para mí fue perfecta tu presentación. Gracias, Julita. Lo que voy a hacer es darle ya el presentador a Juan Pablo, con quien vamos a empezar. Ahí. Bueno, chicos, ha sido un gusto saludarlos y bueno, yo me despido por ahora, pero los vuelvo a ver al final del evento y gracias por colaborar, porque yo creo que incluso la gente ahora sin saberlo usa Linux en sus celulares, con Android, y han habido muchos proyectos que se han desarrollado gracias a los esfuerzos que ustedes han hecho durante todos estos años. Tenemos el Raspberry Pi, incluso las simulaciones de los aviones, todo está en software libre. Así que estoy muy orgullosa de cierta manera por el trabajo que ustedes hacen. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Julita. Gracias, Martín. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy presente para escucharme hablar un poco sobre un proyecto nuevo que empecé el año pasado, pero que hace muchos, muchos años que vengo pensando en mi cabeza cómo hacerlo. Y cada día una idea más loca que otra se me venía, y hasta que llegó el momento que digo, bueno, tengo que probar a ver si mis ideas locas funcionarían o no. Para poner un poco en contexto, para la gente que no me conoce, mi nombre es Juan Pablo Ugarte, soy de Argentina. Hace desde el 2005 que empecé a contribuir a Genome, en particular a un proyecto que se llama Glade, que es un programa para crear interfaces de usuario. Es básicamente el programa donde se crea solo la parte gráfica de los programas hechos en GTK, que son los que se usan en Genome mayormente. Antes que nada, vamos a mostrarle un poco. Esta es la última versión del programa de Glade. Vamos a crear un proyecto con una ventana que adentro tenga una caja, un label y un botón. Ahí está. Bueno, la idea es que uno puede
editar la interfaz, borrar, crear todos los diferentes componentes que tiene GTK y editar sus propiedades. Por ejemplo, si queremos cambiar la etiqueta del botón, ahí lo hacemos y uno graba y después GTK tiene una función que carga el archivo generado por Glade y crea la imagen para ustedes. De esta forma no hay que estar escribiendo a mano línea por línea para crear cada componente, lo cual se vuelve muy tedioso rápidamente y difícil para que alguien pueda editar algo fácilmente. Bueno, entonces, volvemos a la presentación. Cambalache UI Maker. ¿Por qué hace falta un nuevo editor de interfaces? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son los problemas principales con Glade desde mi punto de vista? Primero y principal, que el código de Glade tiene más de 20 años de edad, hace desde el año 2001 que se empezó. Para que tengan una idea, todavía ni siquiera existía GTK 2 cuando empezaron a escribir Glade. Y eso en sí no es un problema, pero lo que trae es que hay demasiado código legacy, viejo, hay un montón de cosas que ya no se usan más, cosas que antes se hacían diferente por falta de librerías, por ejemplo, no habría introspección de objetos y demás, lo cual hace que todo sea mucho más complicado de lo que tiene que ser. Y con cada año que pasa se hace cada vez más difícil de mantener, y lo cual hace que algún contribuidor nuevo que quiera modificar o arreglar algo es tan complicado, y cuando tocas una cosa se rompen dos, que hace muy difícil que haya contribuidores nuevos. Entonces, básicamente estoy casi solo tratándolo de mantenerlo vivo. Y ahora sí, ya uno de los problemas principales del diseño actual es que Glade no tiene un modelo de datos sobre el cual trabajar para crear la UI. Usa como modelo de datos los mismos objetos de runtime. O sea que cuando uno está creando una ventana en Glade y cambia una propiedad, está cambiando realmente la propiedad del objeto que creó, y depende de que ese objeto se mantenga con vida y para mantener los datos. O sea que si por ahí hay algún problema o algo, queremos recrear la interfaz, no se puede porque el mismo modelo de datos es la interfaz. Otro problema que vamos a tener en el futuro, que ya es actual porque GTK 4 fue lanzado el año pasado, es que en GTK 4 no tenemos más GTK Container. Y GTK Container se usa por todos lados en el codebase de Glade, porque es la forma con la que se obtiene cuáles son los hijos de un widget, y eso es fundamental en el Glade. Vamos a mostrar de vuelta. Entonces, lo que yo le decía, cuando acá uno selecciona un window, en vez de crear un objeto específico para mostrar dentro de Glade, está creando un GTK window real para poder obtener la lista de propiedades y así uno editar. Como si alguno ha programado en GTK, sabrá que no se puede poner un window adentro de otro window. Bueno, en Glade usamos un hack especial que está soportado por GTK, que permite que podamos embeber una ventana adentro de otra ventana. Entonces, eso es lo que le decía, que era uno de los problemas principales, y ya le voy a explicar un poco más por qué. ¿Cuáles son los pros? Porque alguna ventaja tiene que tener. Bueno, es que no hay que crear el modelo de datos, no hay que mantenerlo. Cualquiera agrega un widget nuevo a GTK, o agrega una propiedad o una señal en GTK, y no hay que ir y cargarlo manualmente en Glade para que lo soporte. Eso es una de las ventajas que asumo que los diseñadores originales han decidido por el motivo por el cual usar directamente los objetos.
¿Y cuáles son las contras? Como le venía diciendo, es que también hay que lidiar con toda la lógica de cada widget. Esto es una anécdota, por ejemplo, hay algunos widgets que cuando seteamos alguno de sus valores a su valor por defecto, llaman abort. Por ejemplo, si una propiedad de algún archivo le seteamos a null, dicen no, abort, porque realmente el objeto ese estaba pensado para que lo use un programador y no un programa que lo crea y setea todos sus valores a sus valores por defecto. De esta clase de ejemplo hay un montón, lo cual hace que Glade tenga que conocer todos esos casos y hacer un workaround para cada uno de ellos. Otro ejemplo interesante es que hay un tipo de propiedades en los objetos de GTK que se llaman construct only, que son propiedades que solo se pueden setear cuando se crea el objeto y no se pueden cambiar nunca más. Eso hace que cada vez que uno quiera editar un objeto con una de esas propiedades en Glade, cada vez que cambiemos esa propiedad, haya que recrear el objeto, guardar todas las variables de todas las otras propiedades, asegurarse de sacar todos los hijos y volverlos a poner en el mismo lugar, que no haya ningún leak de memoria, lo cual, como pueden imaginarse, hace que sea muy complejo todo el algoritmo ese. Entonces, ¿es tan malo el diseño de Glade? No creo. Hay que poner las cosas en contexto. Y para eso voy a contar un poquito de la historia del desarrollo de Glade, cuándo empezó Glade, libglade y durante los años. Acá tenemos un timeline que robé de una de mis primeras presentaciones en WADEC, para que vean. En la parte de arriba tenemos el historial de Glade y libglade durante los años, y en la parte de abajo las diferentes versiones de GTK. Glade empieza en el 98 para GTK 1, escrito por Damon Chaplin, y lo que hacía era, internamente grababa en un formato en XML, y después Glade generaba código de C u otros lenguajes, y la gente y los proyectos usaban ese código que generaba Glade. Pero el XML que generaba era simplemente para Glade. Después, en el 99, James se da cuenta de que quizás no era la mejor idea generar código, que directamente se podía usar el XML que generaba Glade, y entonces crea libglade, que es una librería para usar con GTK que carga los archivos de Glade, XML. Bueno, en el 2000 sale GTK 1.3, que esta se usó durante mucho tiempo, y en el 2001, Chema Celorio empieza Glade 3, from scratch, desde cero. ¿Por qué? No sé exactamente los motivos de por qué lo empezó, pero sí sé cuáles eran los problemas con el Glade original. No se podía rehacer y deshacer, y era muy difícil agregar widgets nuevos de otras librerías. Entonces, una de las ideas principales de Glade era que se puedan agregar librerías nuevas, widgets nuevos, y que se pueda hacer undo y redo. Después, en el año 2002 sale GTK 2, y acá entonces ven que Glade empezó antes de que exista GTK 2, o sea, antes de que existan los GObjects, antes de que existan las construct only properties. Por eso le decía que el diseño en sí no se puede decir que es malo, porque cuando lo diseñaron ni siquiera existían los problemas que ahora vemos. Después, en el 2003 sale Glade 2, que es un port del Glade 1 para GTK 2, porque Glade 3 todavía no estaba terminado. Lamentablemente, durante estos años, poco después de que Chema empezó el proyecto, falleció en un accidente de paracaidismo, y entonces pasaron unos cuantos años que nadie siguió desarrollando, hasta que Tristan en el 2004 lo contrata a su empresa para que usaba GTK para sus productos, para que siga desarrollando Glade.
Después, en el 2005, ahí fue cuando empecé a contribuir mis primeros parches, y sacamos la primera versión de desarrollo, y en el 2006 sacamos la primera versión de Glade 3. En el 2007, Johan Dachlin, creo que fue pagado por Nokia, desarrolla GTK Builder, que es básicamente para reemplazar a libglade e incluirlo directamente en GTK. Y en el 2011 lanzamos el Glade 3.10, que era Glade para GTK 3. Así que empezó para GTK 1, fue portado para GTK 2 y después nuevamente portado a GTK 3. Eso explica un poco por qué tan complicada es el código y por qué, en mi opinión, hace falta empezar de cero. Sería más fácil que ahora portarlo a GTK 4. Entonces, Cambalache, como han visto esto, todo esto es, en mi opinión, es un lío. Entonces es como un cambalache. Cambalache en Argentina, Uruguay y en algunos lugares de Chile se le llama a los lugares donde venden cosas usadas, o también un lugar o una situación donde hay mucho desorden o ruido. Entonces todo esto para mí fue siempre un lío. Entonces en mi nuevo proyecto es directamente lo asumo desde un primer momento. Entonces de acá dentro de 20 años, cuando alguien me critique el diseño, pueden decir que ya desde un principio era un lío, un cambalache. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos que siempre tuve en mente? Primero y principal, que el modelo de datos, o sea, lo que estamos creando en el programa, sea independiente de los objetos, del runtime. Que no dependa de GTK Builder, porque en cualquier momento, de acá a un par de años, puede ser que GTK Builder se cambie por algo mejor, quizás algo que se mueva directamente a glib y no en GTK. Que no haya que mantener manualmente los datos de qué objetos, qué propiedades se pueden editar, porque quiero mantener las buenas características del diseño anterior. Y también que se puedan editar múltiples archivos al mismo tiempo. ¿Esto por qué? Porque al principio todo un UI se hacía monolítico, todo el UI en un mismo archivo, pero después, con la introducción de los templates en GTK y una forma fácil de que cada clase tenga su pedacito de interfaz gráfica, ahora una aplicación en general idealmente consiste de múltiples clases gráficas que conforman una más grande. Entonces quiero que el nuevo proyecto directamente se puedan editar todas las interfaces gráficas de un proyecto. Bien, entonces, por eso mismo empecé un prototipo, y los objetivos del prototipo son claros. Primero y principal, que el modelo de datos loco que tengo en mi cabeza sea adecuado y sirva, y se pueda hacer. Que se pueda importar y exportar cualquier archivo builder que no tenga ningún tag específico. O sea, me refiero a que sean objetos con propiedades, hijos, señales y propiedades de layout, y solamente eso. Porque GTK Builder permite que cada clase especifique su propio XML. Y bueno, eso actualmente en el prototipo de ahora lo estoy obviando porque es un montón de trabajo. Y lo que yo quiero lograr ahora es ver si mi diseño es bueno o no, si sirve o no. Entonces la idea es tener un prototipo que sea funcional. Y la interfaz gráfica que sea simple y mínima. Básicamente voy a copiar lo que tengo hecho en Glade. No me quiero poner a perder tiempo, a gastar tiempo en buscar mejores formas de editar una interfaz gráfica. Eso lo voy a dejar para más adelante, una vez que el prototipo sea funcional. Entonces, pasamos al modelo de datos, que es lo que me tuvo despierto muchas noches durante muchos años de cómo hacer mejor. Y esta es la idea loca. ¿Qué usar como modelo de datos? Una base de datos relacional.
SQL, directamente SQLite, y modelar todo lo que necesito en una base de datos SQL para después luego que el editor sea simplemente un editor de la base de datos en sí y no algo complicado para recrear la interfaz en vivo. Entonces, para empezar, lo que voy a necesitar es unas tablas para poder modelar todos los datos de los G-types, o sea, una tabla que sea type, donde uno tiene GTK window, GTK container para GTK3, label, buttons, que tiene un ID y y dice qué padre y todos los demás datos que hagan falta. Acá solo muestro las cosas principales. Después, una tabla para guardar las propiedades de ese tipo, o sea, cada tipo con todas las propiedades que tiene, y otra tabla con las señales que tiene ese tipo. Bien. Ahora, lo que había dicho era que quería no tener que mantener esto manualmente porque sería una locura. Entonces, hay un par de cosas que viene a ayudar a hacer esto. Creé un pequeño script que se llama CambalHDB, que toma datos del GObject Introspection de Gear, que es básicamente algo que se genera automáticamente del código fuente, donde están y que los usan los diferentes lenguajes para poder ejecutar GTK. Yo lo uso para obtener el listado de todas las clases con todas sus propiedades y demás datos. Y también uso los objetos de runtime, o sea, este script para averiguar, por ejemplo, cuál es el valor por defecto de alguna propiedad de algún tipo. Creo ese tipo y me fijo cuál es el valor y pongo todo eso, lo grabo en la base de datos. De esa forma tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo generación automática, pero no dependo de los objetos de runtime. O sea, lo ejecuto una vez, funciona, se graban todos los datos y listo, ya tengo con qué datos trabajar. La otra parte del modelo de datos son todas las tablas que refieren al proyecto en sí, a lo que estamos creando. Y para eso tengo una tabla UI, que esto era lo que le decía que quiero que se puedan editar más de una interfaz gráfica a la vez, por ejemplo. Entonces hay un ID, un file name y otras cosas que no son importantes ahora. Después tengo una tabla de todos los objetos que hay en el proyecto, que tienen como referencia a qué UI pertenecen, tienen un ID de objeto y su tipo y demás propiedades, como por ejemplo cuál es su padre. Después hay una tabla para las propiedades, una tabla para las señales y una tabla para la layout properties para GTK4 o packing properties en GTK3. Bien, con eso podríamos modelar cualquier interfaz suficientemente. Otra de las cosas muy complicadas en Glade que siempre me dieron problema era cada vez que había un bug en toda la lógica que está hecha para undo y redo, para deshacer y rehacer, siempre me daba problemas porque es súper complicado. Entonces una de mis ideas era tratar de hacer todo en la base de datos, que todo lo que necesito para implementar el undo y redo esté en la base de datos. Porque es de mi opinión que el modelo de datos es lo que define la complejidad después de los algoritmos a utilizar. Si uno se equivoca con el modelo de datos y no tiene los datos suficientes, en mi experiencia, el algoritmo que hay que usar después siempre se termina complicando. Entonces lo que hice fue crear una tabla historia donde tiene un ID, qué comando se ejecutó sobre qué tabla y qué columna. Y entonces hay una tabla, por cada tabla que quiero mantener el historial hay una tabla homóloga para el historia, que tiene todos los mismos datos que la tabla
más el ID del historial. Todo esto sería una locura mantenerlo manualmente, porque sería muy fácil de equivocarse, hacer un typo, olvidarse alguna columna. Entonces lo que hice, todo esto utiliza triggers que se crean automáticamente cuando se crea el proyecto. Entonces cada vez que alguien hace un insert en un objeto, graba un log en el historial, en la tabla historia y en la tabla historia del objeto con todos los datos. Lo mismo pasa cuando se borra o lo mismo pasa cuando se hace un update, una actualización de alguno de los campos de la tabla. De esa forma, yo obtengo un historial de todas las modificaciones que se hacen sobre estas tablas, lo cual me permite después crear una lógica fácil que cuando quiero hacer undo, puedo fijarme cuál es el último comando y hacer lo opuesto que dice ahí. Por ejemplo, si creé un objeto, bueno, ya sé qué objeto tengo que borrar. Bueno, eso es un overview en general del modelo de datos. Y bueno, ya es suficiente. Ahora vamos a mostrar directamente el nuevo prototipo. Acá estoy en el código fuente. Esto es el prototipo. Está hecho en Python. Así que tengo un pequeño script que ejecuta el programa desde el código fuente. Y aquí tenemos Canva Launcher. Como verán, la UI es bastante similar. Creamos un proyecto. Podemos elegir si queremos crear un proyecto de GTK3 o de GTK4. Esto lo único que hace, cambia qué base de datos originalmente utilizo. Si lo creé del GIR del GTK3 o del GIR del GTK4. Bien, vamos a crear uno de GTK4. Test GTK4. Creamos el proyecto. Bien, como verán, la primera diferencia es que no se puede crear algún widget ya, porque lo primero que hay que hacer es crear un UI nuevo. Entonces yo quiero crear un test.ui. Una vez que creamos el test UI, seleccionamos y ahí vemos que el XML que genera es simplemente una interfaz vacía. Bien, aquí podemos seleccionar qué widget queremos crear. Vamos a crear primero una ventana. Seleccionamos la ventana, vamos a poner un box. Y adentro del box podemos poner un botón. Bien. Y ahora seleccionamos el botón y podemos elegir su propiedad label. Vamos a ponerle hola mundo. Y como ven, ahí está el XML que genera. ¿Por qué estoy mostrando el XML y no la interfaz? Bueno, porque no tuve tiempo de empezar a hacer la interfaz, de mostrar la interfaz en vivo, porque es una de las partes más complicadas. Y lo que primero quería hacer era asegurarme de que todo el diseño funcione antes de ponerme a trabajar en algo que no tiene nada que ver con el modelo de datos. Bueno, como verán, también se puede elegir... No está funcionando las propiedades del layout, pero se pueden elegir señales, se pueden agregar otra, o si quieren se puede borrar alguna. Esto es algo que agregué en los últimos días. Todavía le falta bastante trabajo, pero la funcionalidad mínima ya está terminada. Bueno, otra diferencia, aquí vamos a guardar el proyecto. Otra de las diferencias con Glade es que como se pueden mantener múltiples UI,
cuando uno graba el proyecto, graba todas las UI, pero si quiere usar el UI con GTK Builder, lo que hay que hacer es exportar. Y vamos a ir a los proyectos, y como verán, ahora tengo el test UI que acabamos de generar exportado en el proyecto. Entonces la idea es que uno pueda tener todos los UI que tiene para un programa, hace alguna modificación y cuando está conforme exporta y va a crear todos los XML. En algún momento también agregaré alguna opción de línea de comando para que se pueda integrar con los build systems como Builder u otros sistemas de construcción de aplicaciones para no tener que estar haciendo esto desde una interfaz gráfica. Bueno, volvemos a la presentación. Pero bueno, ahora sería buen momento si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hay dos preguntas y te las leo. La primera pregunta es si la base de datos sería serializable, los cambios de la UI serían diff-friendly, como en un versionamiento como Git. Sí, buena pregunta. Sí, actualmente, ya van a ver en los próximos slides, es una de las cosas que faltan. Actualmente el proyecto, te lo puedo mostrar, estoy usando algo muy sencillo que funcionaría, pero quiero mejorar. El proyecto, esto es el archivo del proyecto que guardo, directamente SQL. Eso es lo que estoy guardando actualmente. Pero pienso crear un formato de XML para poner todos los diferentes valores y de esa forma saber el proyecto para qué versión de GTK está hecho y demás. Pero sí, la idea es que el proyecto va a ser serializable en texto para que sea friendly con Git. Así que sí, eso no va a ser binario de ninguna manera. Originalmente había pensado que quizás se podía usar el formato de SQLite directamente, pero resulta que con todos los datos que uno agrega y todo, termina siendo un proyecto que no tiene nada, termina ocupando como medio megabyte, así que decidí hacer algo más sencillo. Pero sí, está tenido en cuenta eso, esa es la idea. Perfecto, te leo la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo Cambalache renderizará los widgets? Bueno, esa es buena pregunta. Una de las cosas que quiero solucionar, si han usado Glade, se han dado cuenta que es muy propenso a tildar, y eso es porque cuando cambia algo muy sutil en alguna versión de GTK, como por ejemplo que seteando alguna propiedad, algún valor que no estaba pensado haga que el programa aborte o tilde o algo similar, era muy propenso a tildar, porque cuando creábamos los objetos estábamos seteando todas las propiedades, lo cual hace que si alguna propiedad tenía algún problema, lo íbamos a encontrar. Básicamente Glade tiene todos los bugs de todas las versiones de GTK juntas, más los bugs propios de Glade. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es, ya que separé el modelo de datos del runtime, también es separar lo que previsualiza el runtime del programa, cosa de que si hay algo que tilde, se reinicie la vista solamente y no que tilde todo el programa. Para lograr eso hay un par de impedimentos técnicos. En teoría lo podría hacer andar en X, por el mismo motivo que ahora estamos usando X para poder compartir la pantalla. En X puedo usar GTK Socket y GTK Plug para correr en otro proceso solo lo que muestra el proyecto,
y embeberlo eso en la vista. Tengo un par de opciones para hacer. O porto GTK Socket o reimplemento GTK Socket y GTK Plug de alguna forma para Wayland, para Windows, para Macintosh. O veo si estoy pensando si hay alguna opción de hacer algo muy sencillo, de renderizar todo off-screen y pasar los eventos sintéticamente y hacer una solución que sea propia solo para Glade, y ver si puede así funcionar en Windows y en Macintosh. Pero sí, la idea es que, y otro de los beneficios de esto, de separarlo en un proceso diferente, es que me va a permitir hacer que Cambalache soporte dos versiones diferentes de GTK o incluso algún otro toolkit diferente. Como no se puede mezclar GTK 3 y GTK 4, ahora actualmente Cambalache está hecho con GTK 3, porque no tengo ganas de escribir XML a mano y como no hay ningún editor para GTK 4, entonces lo estoy haciendo en GTK 3, con la idea de que eventualmente cuando Cambalache sea lo suficientemente usable como para crear su propia UI en GTK 4, lo voy a aportar a GTK 4. Pero bueno, al separar, como decía, en un diferente proceso el renderizado, esto me permitiría tener en una aplicación de GTK 3 el widget de GTK 4 o viceversa. Cuando lo porte a GTK 4, podríamos editar cosas de GTK 3 en Cambalache. No sé si eso responde la pregunta. Para mí sí. Te leo la Sí. siguiente pregunta. Bueno. Dice, ¿se seguirá usando PGObject para GTK 4? Eso es de Python. Creo que sí, creo que ya funciona para GTK 4 PyGObject. Porque eso es lo que... A ver... Eso es lo que estoy usando en este script. Cuando lo corro con el gear de GTK 4, cargo el módulo de GTK 4 y sí funciona exactamente igual PGObject. Funciona exactamente igual con GTK 4. Porque en realidad PGObject es un wrapper para GObject. Y GTK 3 y GTK 4 están basados en GObject. GObject no cambió en absoluto para GTK 4. Así que eso es bueno. Bueno, te leo la última pregunta y dice, ¿por qué no se usa un lenguaje de marcado más moderno como HTML5 en vez de XML? Ajá. Bueno, es que HTML5 es específico para la web. O sea, HTML5 tiene un montón de componentes que representan a la web, tablas y cosas. No es algo que represente a GTK. Entonces, por eso se ha elegido XML. Pero eso era una de las cosas que estaban en mi diseño, que no está... mi diseño no está atado al formato XML de Builder. Si el año que viene en GTK hacen algo nuevo, por ejemplo, no sé, en JSON, o algo binario porque quieren hacer algo más rápido. La idea es que agregando una función en Cambalache para que pueda importar y exportar ese formato, se pueda utilizar cualquier tipo de formato. Es más, una cosa que puedo mostrar acá, a ver si anda, es importar. Vamos a importar uno de los tests que tengo en Cambalache. No anduvo. Bueno, tiró algún constraint error. Sí. Pero bueno, sí. Por eso no se usa HTML, porque HTML es un subset de XML que está hecho particularmente para la web. Perfecto.
Tenés todavía 5 minutos por si querés comentar algo más y no hay más preguntas. Bueno, sí, estábamos en algunas cosas que faltan. Bueno, falta terminar el undo y redo, algo que no mostré. Vamos a mostrar algo rápido. Vamos a crear, sí, vamos a usar este. Crear un window. Inbox. Vamos a poner un botón, 2 botones. Bueno, no, uno solo mejor. Vamos a cambiar un packing property. Pero bueno, una de las cosas que me falta terminar, por ejemplo, básicamente ahora el undo y redo lo único que hace es deshacer y rehacer la creación de objetos, y creo que setear propiedades también. A ver, no, solo la creación de objetos. Pero bueno, una de las cosas que me falta terminar grandes es terminar el undo y redo. Quiero cambiar el formato de archivo para proyecto y los módulos, eso que le mostré antes, que ahora actualmente es simplemente SQL y que tiene que ser exactamente para la versión que estás corriendo. Quiero crear un formato, probablemente XML, algún formato de texto para el proyecto, y para el módulo sería para todos los datos de una librería, por ejemplo, GTK3, GTK4, el libhandy, por ejemplo. Sería un formato similar donde tendría todos los datos necesarios, todas las clases, las propiedades, etc. Esas son 2 cosas que todavía tengo que hacer. Tengo que agregar mucha más información sobre los tipos. Por ejemplo, ahora actualmente en Cambalache uno puede hacer adentro de un botón, puede agregar lo que se le ocurra, puede agregar un window y Cambalache genera el XML sin ningún problema, porque no sabe que no se puede poner un window adentro de un botón. Y que yo sepa, esa es información que no existe en ningún lado, así que tengo que encontrar alguna forma de agregarlo. Eso es una de las cosas importantes que faltan. Como decía, la parte del visualizador del proyecto falta que sea fuera, quiero que sea fuera de proceso. Por ahora podría usar GTK Plug y GTK Socket, pero eso haría que solo ande en X. ¿Qué usar en Windows, Wayland o SX? Todavía no lo sé. Y el visualizador del proyecto también tiene que ser útil como workspace, como área de trabajo. O sea, tiene que tener placeholder, tiene que tener algo de lógica para editar los diferentes containers, tiene que poder hacer drag and drop, todo lo que sea trabajo en el proyecto en sí. Queda 1 minuto y hay una pregunta, bueno, son 2 en una, bueno, que dice si se puede contribuir a Cambalache o es un proyecto personal, ¿cómo podríamos echar una mano? Y te queda 1 minuto. Sí, bueno, después otra cosa que faltarían, como mencioné, que no está para el prototipo, es implementar todas las cosas propias de cada clase en GTK, que son un montón. Y obviamente un montón de cosas más que me estoy olvidando seguramente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención, y contestando a la última pregunta, sí, actualmente todavía es un proyecto personal, todavía es un lío, es un cambalache el código, hay un montón de cosas que no andan, hay un montón de cosas que todavía no he decidido bien cómo hacerla, pero mi idea es que eventualmente lo voy a abrir para que la gente pueda contribuir. Pero primero quiero tener las partes básicas del diseño más o menos
funcionando, porque ahora estoy haciendo tantos cambios que sería complicado que alguien haga alguna contribución si después voy a terminar cambiando. O sea, primero quiero tener el diseño más o menos estable para que después la gente lo pueda ver. Eso todavía no lo tengo decidido, pero quizás es probable que cuando lo presente, cuando lo abra, quizás lo abra con alguna campaña de crowdfunding. Sería interesante ver si se puede juntar algo de fondos, principalmente para asegurarme de poder tener una cierta cantidad de tiempo para desarrollarlo y quizás contratar a alguien que haga QA, porque siempre es difícil hacer QA y es algo que hay poca gente que le guste hacerlo, así que es algo que probablemente haya que contratar a alguien. Excelente. Bueno, ahora nos quedamos sin tiempo y vamos a hacer la transición a ver, primero tengo que hacerle a Daniel, gracias Juan Pablo, perdón. De nada, Martín, gracias a todos por aguantarme y escucharme. No, perdón. Gracias, realmente, es excelente lo de Cambalache y bueno, a ver cuándo podemos por lo menos tener un beta, un early access. Sí, bueno, si alguien está interesado en probar el beta, me puede mandar un mail y yo cuando termine de arreglar todas esas cosas que no funcionaron en la demo en vivo, le puedo mandar un Flatpak y lo pueden empezar a utilizar y me pueden dar alguna sugerencia así en general, digamos. Entonces yo puedo ir recopilando por lo menos todas las cosas que fallan, las cosas que faltan y cosas así. Genial. Así que mándenme un mail. Excelente. Bueno, ahora seguimos con Claudio.